Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorar en intimidad. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. El rey me ha metido en su recámara. Nos alegraremos y nos gozaremos. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. El rey me ha metido en su recámara. Nos alegraremos y nos gozaremos. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como ungüento agradable. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde.
a cada uno de ustedes. Esperamos que podamos escuchar la palabra del Señor con claridad en esta hora y que seamos edificados, hermanos, con este tema que vamos a compartir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito para que hagamos una oración en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos hoy, Señor, ya conectados, Señor, primeramente con tu presencia y también, Señor, en esta red social llamada Facebook y también, Dios mío, por medio de YouTube, por WhatsApp y otras redes, Señor, que tú estás abriendo puertas para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te suplico, Padre, que nos ministres, que nos hables, que nos guíes, que nos des una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre poderoso de Jesús te ruego que uses mi voz para llevar, Señor, el mensaje tuyo. Como un portavoz de tu palabra, hoy vengo delante de ti pidiéndote que traigas a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos un espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la importancia de la voz. Imagínense, hermanos, qué tan importante es la voz, porque por medio de ella nosotros nos comunicamos, ¿verdad? La voz es el sonido que emitimos cuando queremos comunicarnos, ya sea, ¿verdad?, con palabras o con otros sonidos naturales del ser humano. Incluso, hermanos, los animales también se comunican, ¿verdad? Y tienen un tipo de voz. Pero el ser humano tiene una forma natural de comunicarse por medio de la voz. Y muchas veces, hermanos, lo comunicamos por medio de risas, por medio de llantos, por medio de gritos y de muchas otras formas. Entonces, la voz es necesaria para la comunicación. Eso debemos nosotros entender. La voz juega un papel necesario. Fíjense lo que estoy diciendo. Juega un papel necesario. Es una necesidad en las personas. Más de lo que parece. Imagínense, la voz es el medio por el cual nuestras palabras y nuestros pensamientos podemos transmitirlos a otros. Desde que amanece hasta que nos vamos a acostar, hermanos, estamos usando la voz. Por eso es importante también, ¿verdad?, recalcar aquí que cuidemos nuestra voz, que la cuidemos, es importante. Ahora, es tan importante cómo digo las palabras y también es importante lo que digo. ¿Sí? Es importante, hay gente que dice que es más importante cómo decir las palabras que lo que uno dice, pero la realidad yo considero que es importante, hermanos, lo que vamos a decir, pero también la forma como vamos a decir las cosas, ¿verdad? Es importante que establezcamos un equilibrio entre lo que decimos y la forma en que lo decimos. Porque alguien decía por ahí que en el pedir está el dar. Entonces aquí no vamos a tocar ese tema, solamente estoy hablando como una introducción al tema de la importancia de la voz. Entonces en la Biblia, hermanos, bueno, no en la Biblia, sino dicen algunos que conocen acerca de los tonos de voz, que cada tono refleja lo que queremos alcanzar. El tono de la voz es importante, fíjese, porque es el reflejo de lo que hay en el interior. Por eso considero yo que por medio del WhatsApp, cuando mandamos un mensaje, no estamos comunicándonos correctamente, no nos estamos entendiendo muchas veces. Cuando mandamos un audio, más o menos nos estamos explicando. Pero cuando hablamos de persona a persona o personalmente,
Entonces los tonos de voz tienen un valor importantísimo. Entonces vamos a ver acá algo que nada más es que escribí porque lo vi y me pareció que podría ayudarnos en algo. Ahorita es solamente una introducción, hermanos. Un tono de voz cálido. ¿Cómo es un tono de voz cálido? Bueno, un tono de voz calmado, ¿verdad? Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué refleja un tono de voz cálido? Refleja empatía, ¿verdad? Cuando fallece alguien y le decimos, o está enfermo y le decimos, no te preocupes, todo va a salir bien. Ese tono de voz, hermanos, es un tono de voz cálido y refleja empatía y también una actitud positiva. Entonces, es importante, ¿verdad?, que sepamos darle el tono de voz pues cuando hablamos. Y número 2, otro punto, adoptar un tono tranquilo y pausado. ¿Qué significa o qué refleja eso, hermanos? Refleja una actitud de control. ¿Sí? Cuando todo el mundo, ¡ay! Un temblor, ¡ay! Y alguien dice, calmaos, tranquilos, calmaos, tomen las cosas con calma, no se aceleren. O como decía el Chapulín Colorado, ¿cómo que decía? Acerca de cuando alguien andaba todo intranquilo, emocionado, ¿verdad?, alterado. Él decía, calma que no panda el cúnico. Y es al revés, ¿verdad? Calma que no cunda el pánico. Entonces, mantener un tono tranquilo y pausado, hermanos, refleja una actitud de control y de dominio de la situación. Cuando estamos en una situación, un hijo, un hermano, alguien, hermanos, lo que menos debemos hacer es gritar. Lo que menos debemos hacer es perder la calma, ¿verdad? Sino que debemos mantener una actitud de control, de dominio de la situación. Es decir, adoptar un tono de voz tranquilo y pausado. Ok. También, hermanos, un tono sugestivo, ¿verdad? Como el que usamos a veces los predicadores, ¿verdad? Refleja una actitud que invita a la reflexión de nuestra idea. Estamos hablando de, por ejemplo, del arrepentimiento y le decimos, usted necesita arrepentirse, hágalo. Ese es un tono sugestivo. Estamos sugiriendo a la persona que se arrepienta, que busque de Dios, que se convierta. Estamos hablando pues de cómo podemos usar la voz, pero ahorita vamos a continuar. Ahorita vamos a entrar al tema bíblico. Cuando adoptamos un tono seguro, hermanos, cuando hablamos con seguridad, porque no podemos hablar, hermanos, así como que queremos hablar y no podemos, ¿verdad? Es importante el tono seguro. Yo recuerdo esta es una crítica, hermano, mejor no le voy a platicar eso. Pero, bueno, pero no se lo voy a decir a la familia. En cierta ocasión yo estaba acostado, pues, en la sala de mi casa, en la hamaca, y de pronto escucho la voz de alguien que llega a la casa y dice, ¿se encuentra Manuelito? Y yo, sin voltear a ver atrás, digo, Manuelito, acá te busca tu mamá. Y entonces escucho que dice, no soy la mamá, soy el papá. Perdón, dije yo, perdón. Y como era amigo mío, pues le digo, discúlpame. Y como siempre lo vacilábamos por eso. Entonces, pero a veces tenemos nosotros que hablar seguro, ¿verdad? Hablar claro de lo que estamos diciendo. Eso refleja una actitud profesional y seria para analizar necesidades, fortalezas, para obtener datos y muchas otras cosas. Incluso, hermanos, para presentar un tema se requiere adoptar un tono seguro. ¿Ok? Bueno, es solamente una introducción, no crea, esto no es Biblia, pero, por ejemplo, aquí anoté la ilustración del uso de la voz en una pareja.
a veces en el hogar es importante, hermanos, saber qué tono vamos a usar en pareja. No podemos siempre, ¿verdad?, estar hablando, regañando a la pareja o reclamando a la pareja, que eso es, para mí, ¿verdad?, es tedioso, es aburrido, es cansado. Y cuando yo me doy cuenta que uso esos tonos, digo, ay, Padre, cambia el tono de voz mío, ayúdame. Entonces, por ejemplo, les cuento esto de recién casados. Resulta que a la mañana siguiente de la primera noche de luna de miel, el hombre le dice a su esposa con una voz suave, con una voz cálida, con una voz melosa, le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Pero esa pregunta, hermanos, es una pregunta pues de cariño. ¿Cómo amaneciste, vieja? ¿Verdad? Con amor. Ahora, 30 años después, este mismo hombre le dice a su esposa con voz un poco agresiva y acentuando cierto desprecio, le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Son las mismas palabras, pero tienen otro tono de voz. Le está diciendo que ya amaneció vieja. Luego, 50 años después, este mismo hombre le dice las mismas palabras, pero con diferente entonación y con asombro, le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste, vieja? Entonces, en este caso, ¿verdad?, a los 50 años, este hombre ya lo que estaba esperando es que la mujer no amaneciera viva. Entonces, los tonos de voz es importante, ¿verdad? Entonces, solamente es una manera, ¿verdad?, de introducirme y vigilar, ¿verdad?, analizar el tono que usamos de voz. Una voz muy callada, muy baja, también es, la verdad, no tan agradable. Y una voz demasiado fuerte y tan gritona y chillante puede ser también no tan agradable. La voz, hermanos, también puede ser definida como una forma de expresión, la voz, porque resulta que una persona discapacitada de los sonidos de sus cuerdas vocales se expresa por medio de señas y por medio de muecas. Eso lo vemos, ¿verdad?, en las personas que son sordomudas y que se pueden comunicar con señas. No sé cómo serán esas señas, pero la cosa es que con señas y con muecas, hermanos, pueden expresar. Ahí tienen una voz silenciosa, pero acompañada con señas. Entonces, yo quiero que entremos pues a los puntos que vamos a hablar en esta tarde. Dios nos ha expresado su voluntad. Dios nos ha comunicado su voluntad por medio de su voz, pero también por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo y por medio de portavoces, porque Dios tiene sus portavoces. Ahora, hermanos, si nosotros oímos su voz, entonces vamos a recibir los beneficios correspondientes. Cuando nosotros oímos la voz del Señor, hermanos, entonces vamos a recibir beneficios, bendiciones materiales, pero primeramente espirituales, hermanos. Ahí las puse en desorden, ¿verdad? Primero espirituales, después vamos a recibir bendiciones familiares, físicas, materiales, y al final vamos a recibir bendiciones celestiales si oímos atentamente la voz del Señor. Pero si hacemos lo contrario, entonces recibiremos las consecuencias que corresponden a nuestra indiferencia espiritual. Por eso es necesario este tema, hermanos, la importancia de la voz. Entonces, vamos a entrar en algunos puntos. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo estaba leyendo Génesis, hermanos,
Y allá en el capítulo 3, verso 8, algunas Biblias dicen que Adán y Eva oyeron la voz de Jehová que estaba en el huerto. Pero otras versiones traducen que Adán y Eva oyeron los pasos del Señor o de Adonai en el Edén. Entonces, ¿qué oyeron Adán y Eva en el huerto? ¿Qué fue lo que oyeron? ¿Oyeron la voz de Dios o oyeron el ruido de los pasos del Señor? ¿Qué oyeron? Porque mire, aquí les voy a dar las evidencias bíblicas. Génesis capítulo 3, verso 8, la Reina Valera, en su versión 1960, nos dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Entonces, aquí, hermanos, dice que oyeron la voz de Jehová Dios. Ahora, en Génesis capítulo 3, verso 8, en el mismo versículo, pero en la Biblia Castilla, dice: y oyeron el rumor de los pasos de Yahvé Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros que analizarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí alguno de los dos está equivocado, pero no necesariamente. Algunas veces, hermanos, los traductores ocupan uno de los significados de la palabra que se ocupa en el original. Y ahorita vamos a ver lo siguiente. La palabra voz viene del hebreo kol. La palabra kol se traduce como voz. Pero, según el diccionario Strong, hermanos, usted lo puede encontrar en el diccionario H6963. Y dice que esa palabra kol significa llamar en voz alta. Pero también se puede traducir como voz o sonido. O sea que la palabra bocina viene también, hermanos, de voz, vociferar. Fíjese que en español, hermanos, me estoy acordando de los trabajos que hacemos en la escuela con los niños. Hay palabras o familias que son léxicas. Entonces, la palabra vociferar, bocina, voz, son de la misma familia. Entonces, esa palabra kol se puede traducir como voz o sonido. También alarido, alboroto, usted lo puede ver ahí, y dice alzar la voz, balido, bramido. Cuando le preguntó Samuel a Saúl qué era ese sonido, ese balido, ese bramido de animales, la palabra es kol. Esas palabras, entonces no se refería a la voz, sino se refería al sonido que hacen las ovejas. Pero también cantar es kol, chasquido, clamor, estrépito, estruendo. Cuando el Señor le habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿qué era lo que escuchaban? Truenos. Porque la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas, es como trueno. Y eso es lo que alcanzaban a escuchar el pueblo de Israel. Pero Moisés, que estaba allá en la nube de la presencia del Señor, él oía la voz de Dios. Eso lo vamos a ir hablando con la ayuda del Señor más adelante. Entonces, la voz de Dios, hermanos, trae beneficios. La voz de Dios trae bendiciones. La voz de Dios tiene efectos. ¿Sí? Si nosotros oímos la voz de Dios, entonces va a traer efectos positivos. Si no, entonces traerá efectos negativos. Ahora, mire cómo dice la Biblia acá, que la voz del Señor hace ver nuestra condición espiritual. ¿Sí?
Veamos acá, Génesis capítulo 3, verso 10, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La voz de Dios, hermanos, hace ver nuestra condición espiritual. Cuando Dios le hablaba a Moisés, hermanos, desde el monte Sinaí, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel, le dijeron: sube tú, Moisés. Nosotros acá vamos a estar desde abajo, porque ellos reconocían su condición pecaminosa. Cuando el Señor resucita y se le aparece a los discípulos y les llama desde la orilla de la playa, hermanos, y ellos pescando, entonces Pedro lo que hizo fue vestirse. Tuvieron miedo. Estaba desnudo. Ahora, aquí encontramos en Génesis 3:10, ya Adán y Eva habían pecado. Pero cuando oyen la voz de Dios en el huerto, ya ellos habían visto la condición en la que estaban, pero ahora, hermanos, es mucho más evidente la condición espiritual de ellos. Tienen miedo. Por eso se escondieron. Mucha gente, hermanos, todavía no entiende la misericordia de Dios. Todavía no acepta la misericordia de Dios. Todavía no ha entendido y no le ha caído la revelación de la gracia de Dios. De manera que cuando pecan, hermanos, y oyen la palabra, o más bien evitan oír la voz de Dios, evitan escuchar el mensaje de Dios, porque tienen miedo. El miedo les hace esconderse, a veces agazaparse en una religiosidad, como hizo Adán, hermanos, que se tapó con hojas de higuera. Y eso significa, hermanos, que mucha gente trata de ocultar sus fallas en una religión, en una vida religiosa. No voy a participar, hermanos, dicen algunos, ¿verdad? No voy a participar, hermano, porque ando en pecado, estoy mal. No voy a participar en la cena del Señor, no voy al templo porque yo soy un pecador, yo le he fallado al Señor, soy una persona sucia. Hermano, pero el Señor dijo que Él vino a buscar a los enfermos, no a los sanos. Pero la religiosidad no nos permite ver eso. Entonces, Adán tuvo miedo cuando oyó la voz de Dios, porque él estaba desnudo. La voz de Dios, hermanos, nos hace muchas veces ver nuestra condición espiritual. Pero la voz de Dios tiene el propósito no solamente de evidenciar ante nuestra conciencia, hermanos, cómo estamos delante de Él, sino que Él también trae el remedio. ¿Tienes miedo? Él dice: no temas, yo soy tu Dios, mío eres. He dado hombres por tu rescate. Te amo. Y si estás desnudo, el Señor dice que Él trae, hermanos, Él trae cobertura sobre tu vida. Él te ha dado pastor para que tú te cubras, para que no quedes a la intemperie. No tienes por qué esconderte porque hayas fallado al Señor. Entonces, hermanos, la voz de Dios evidencia nuestras fallas, nuestra desnudez, pero la misma palabra del Señor, la misma voz del Señor nos dice que Él está dispuesto a cubrirnos con su sangre preciosa. La Biblia dice que Adán se escondió. Entonces, deja de esconderte, vuelve a los brazos del Señor, ven a Cristo. Su gracia te va a recibir, en su misericordia te va a perdonar si tú vienes arrepentido.
verdaderamente. Bien, entonces, hermanos, veamos acá algunas cosas. La voz de Dios, hermanos, es prioridad. La voz de Dios es una prioridad sobre todas las voces. Mientras yo escribía este texto, vino a mi mente aquel texto que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y lo quiero aplicar a la voz de Dios. La voz de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y todo lo que las demás voces digan, hermanos, que no vayan de acuerdo con la voz de Dios, son mentirosas. No importa si lo dijo Mahoma, si lo dijo Buda, si lo dijo Karl Marx, si lo dijo Engels, si lo dijo el que lo haya dicho, hermanos, no importa. Lo importante es que la voz de Dios, la palabra de Dios, es prioridad, es primero. No es la voz del cónyuge, no es la voz del mundo, no es la voz de mi propia alma, sino es la voz de Dios, la prioridad. Eso anótelo en su corazón. Ahí la hermana Olga Lidia está anotándolo para que usted pueda hacer sus anotaciones. Bueno, veamos por lo menos 3 casos. Espero en Dios poder compartir estos 3 casos. El caso que se dio en el huerto del Edén. A propósito, ¿verdad?, de Adán y Eva. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Ahí en el huerto del Edén se oyó la voz de Dios. Y esa voz de Dios era una voz de mando. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a oír la voz de mando, la voz de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿sí?, se va a oír una voz de mando. Por eso dice: el mismo Señor con voz de mando, el que habitúe sus oídos a escuchar inteligentemente la voz de Dios, hermanos, cuando el Señor venga, oirá su voz de mando y será arrebatado. Ahora, Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Miren lo que el Señor le está mandando al hombre. Esa es la voz de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Y en el verso 17 le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Quiere decir, hermanos, que el árbol de la vida sí podía comer Adán. Pero aquí el Señor le dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, mis amados hermanos, esa es la voz de Dios. La voz de Dios que está diciendo: puedes comer de todo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de ese árbol, vas a morir. Entonces, vamos a ver que en el huerto del Edén también había otra voz. Y esa era la voz de la serpiente. La Biblia más adelante, en otros versos, dice que es la serpiente antigua, que es Satanás, que es diablo, que es el dragón. Y Satanás significa adversario. Entonces, Dios da una voz de mando, pero Satanás da una voz contraria. Porque eso significa adversario, contrario, contrincante. Entonces, la voz de la serpiente va a llevarle la contraria a Dios. Entonces, aquí encontramos en Génesis 3:4 que entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En el verso 5 le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán había oído la voz de mando de Dios. Era un mandato. Pero la mujer oyó la voz de la serpiente, lo contrario que Dios había dicho. Y entonces va, come del árbol y no conforme con ello le da de comer también a Adán. Ahora, acá encontramos algo. La voz de la mujer. La voz de la mujer ya ha sido influenciada por Satanás. La voz de la mujer en este texto, hermanos, ya ha sido influenciada por la serpiente. Y cuando no va acorde, hermanos, con la voz de Dios, la voz de la mujer, el cónyuge, puede ser el varón, puede ser la mujer, hermanos, es porque ya está oyendo la voz de la serpiente, el susurro de la serpiente. Y eso debemos tener cuidado, hermanos. Porque dice la Biblia, Génesis 3:17, que Dios se dirigió al hombre y le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. A ver, ¿por quién estaba influenciada la voz de la mujer? Por la serpiente, por Satanás, por un contrario, por el contrincante de Dios. Por lo tanto, la voz de la mujer ya no era acorde con la voz de Dios. Y el Señor le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. Ahí vienen las consecuencias, hermano. Vienen los resultados correspondientes a la desobediencia. ¿Por qué? Porque ahí encontramos ya tres voces. La voz de Dios, que era un mandato. La voz de la serpiente, que viene a llevarle la contraria a la voz de Dios. Y la voz influenciada por Satanás de la mujer, que a su vez hace que su esposo obedezca la voz de la mujer, pero al mismo tiempo la voz de la serpiente. Y entonces Dios le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa. O sea, hermanos, que mire hasta dónde llegan las consecuencias de no oír la voz de Dios, sino poner atención a la voz o al susurro de la serpiente. Vienen maldiciones. Llegan maldiciones, hermanos, a nuestra tierra, a nuestra vida, a nuestra familia. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, entonces aquí encontramos que oír la voz de la mujer o la voz influenciada por la serpiente, hermanos, eso va a traer consecuencias terribles. Y miren lo que sigue diciendo la Biblia en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, mis amados hermanos, las consecuencias de obedecer la voz equivocada, las consecuencias de oír la voz de alguien que no es la persona que Dios quiere usar para encaminar tus pasos en su voluntad. Esto fue lo que pasó en el huerto del Edén, pero vamos a ver otro caso, el caso de Abraham y Sara. Mire, aquí vamos a ver algo interesante. La voz de Dios. Abraham y Sara oyeron la voz de Dios. Génesis 17:15 dice: dijo también Dios a Abraham:
a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y el nombre de Sara, no sé si usted se acuerda qué significa. Bueno, la Lidia. Sara, ¿qué significa? Sarai significa princesa, pero Sara significa madre de muchedumbre. Entonces, hermanos, o madre de naciones. Entonces, aquí encontramos que el Señor está declarando una palabra, ¿verdad? La voz de Dios se está dejando oír en los oídos de Abraham y en la vida de Sara. Y dice el Señor en Génesis 17:16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Miren cómo le dice, y también te daré de ella hijo, de ella, de Sara. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sara, de Sara. La historia dice, hermanos, que perdieron la paciencia en algún momento y Sara le dio como concubina o como mujer a su criada Agar. Y Agar tuvo un hijo llamado Ismael. Y entonces ahí empezó un detalle. Porque dice la Biblia, hermanos, vamos a ir acá, lo siguiente. Recuerde que Abraham era un ser humano como usted y yo. Y también el alma le hablaba, como a muchos de nosotros, ¿verdad? A veces el alma, hermanos, levanta la voz de aflicción, de dolor, de tristeza. Y ay, pobrecito de mí, pobrecito de lo que me sucede. Eso es el alma. Ahora, escuche bien. La voz del alma de Abraham. Dice en Génesis 17:17, cuando oyó, hermanos, que Dios le estaba diciendo que él iba a bendecirlo, iba a darle un hijo por medio de Sara, su alma no le dejó oír la voz de Dios. A veces el alma interfiere, hermanos, y no nos permite oír la voz en nuestro espíritu, la voz de Dios. Porque a veces el alma, hermanos, le ponemos más atención al alma. Por ejemplo, estamos enfermos, viene la enfermedad y ponemos, ay, estoy enfermo, ay, Dios de mí, no sé qué voy a hacer. Y lo único que hablamos es alma, la voz del alma habla. Estoy triste, estoy afligido, estoy enfermo, estoy así, estoy acá. Pero el espíritu, hermanos, si nosotros permitimos que la voz de Dios le hable a nuestro espíritu, entonces diríamos, por la llaga de Cristo somos nosotros curados. Ahí está, hermanos, el espíritu en acción. El espíritu debe hablarle a nuestra alma, como lo hacía el salmista David cuando dice, bendice alma mía a Jehová, deja de estarte quejando. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El espíritu de David le está hablando a su propia alma. Y el alma tuvo que asentarse, tuvo que calmarse. Yo espero que el Señor, hermanos, traiga la revelación a su vida de lo que estoy hablando. Resulta que Dios está dándole una promesa a Abraham. Y la voz del alma de Abraham se oye. Mire cómo dice Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo, en su alma, en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacerle hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y se reía. ¿Quién estaba riéndose?
Acuérdense que el hombre se compone de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Se estaba riendo el alma y obviamente con su cuerpo. Se reía. Está difícil que yo, un hombre que tiene ya 100 años, pueda tener relaciones con mi esposa, que ya no concibe, que ya se le secó su matriz, ya ni tiene la costumbre de las mujeres. Pero ese era el alma de Abraham, hermano. Era el alma de Abraham. Hay mucha gente almática y la voz de su alma no les permite oír la voz del Espíritu de Dios, que le habla a su espíritu. Por eso es la importancia de la voz. Es importante oír la voz de Dios, hermanos. Pero yo quiero decirle que oír la voz de Dios no es, hermanos, lo que algunos predicadores dicen: Dios me habló. Y hay gente que le cree lo que dijo. Hermanos, es que Dios me dijo. Y quién sabe si fue Dios que le habló. Pero, hermano, si alguien dice: Dios dice en su palabra, esa es la voz de Dios. La palabra profética más segura está en la Biblia. ¿Quieres oír la voz de Dios? Estudia la Biblia. Estudia la palabra del Señor. Espero no ofender a nadie. Génesis 17:18 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Que por cierto, esa palabra ojalá no está bien traducida. La traducción es: Dios quiera que Ismael viva delante de ti. Pero Dios no le estaba hablando de Ismael, le estaba hablando de un hijo que iba a tener con Sara. Pero el alma de Abraham, hermanos, se expresaba también. Tenga cuidado, hermanos. ¿Quién está hablando por medio de usted? Si hay una influencia maligna, cuidado, porque así le pasó a Eva. Si es su alma, cuidado también, porque pues las emociones y los sentimientos y nuestra voluntad no es la que agrada a Dios, sino es haber oído la voz de Dios, la palabra de Dios, y declararla. Abraham estaba teniendo esta situación aquí. Dios le había hablado a su espíritu, pero su alma interfería. Ok, vamos entonces acá. Resulta que, hermanos, vuelve la voz de Dios. ¿Cómo es Dios bueno, hermano? Dios nos habla de muchas formas y muchas veces nos habla, hermanos, repetidas veces lo mismo. Génesis 17:19 respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, no Agar, te dará a luz un hijo que no es Ismael, y llamará su nombre Isaac. le corrobora pues, porque cuando es Dios el que habla, hermanos, Dios corrobora, Dios confirma. Y le dice: y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí ya tiene forma, ya tiene nombre la promesa de Dios. La voz de Dios es clara, hermanos. ¿Sí? Pero recuerde, la voz del alma a veces grita más que la palabra que Dios nos está dando. Y mire qué pasa, hermano. Lo siguiente, Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, dice. Y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendraré y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. O sea,
oí la voz de tu alma también, Abraham. Te oí tus sentimientos, tus emociones, y los voy a tomar en cuenta. Pero a donde me voy a enfocar, le está diciendo el Señor, es al pacto que tengo contigo y con Sara. Voy a establecer mi pacto con Isaac, el que Sara, y mire hermano, cómo le remarca Sara, 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 ra. No, pero es Sara, pues, y es Isaac, no es Agar ni es Ismael. Con ellos voy a hacer el pacto. Entonces, aquí viene lo siguiente, hermanos. ¿A qué voz estamos escuchando? La voz de Sara. Mire la voz de Sara, hermanos, que iba acorde con la voz de Dios. Aunque Sara en algún momento se rió de la promesa de Dios, hermanos, y el que pagó los platos rotos fue Isaac, porque le pusieron risa, porque se rieron, hermanos. Abraham se rió y Sara también se rió de la promesa. Y los que lo escucharon también se reirán, les digo, porque era un milagro poderoso, hermanos. Un anciano de 100 años, una anciana de 90 años, teniendo relaciones sexuales y concibiendo, hermanos, es algo fuera de lo normal. Ahora, Génesis 21:10, aquí surge un conflicto para el alma de Abraham. Por tanto, le dice Sara a Abraham, dijo a Abraham, echa a esta sierva, córrela, y a su hijo. ¿Quiénes son? Agar e Ismael. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. O sea, Isaac no va a compartir el pacto ni la heredad que Dios le ha prometido con Ismael. Ay, hermano, eso parece ser algo como que Sara fuera una persona sin escrúpulos, como que Sara fuera una persona, hermanos, sin sentimientos. Tremendo, ¿ah? Pero a veces, hermanos, tenemos que obedecer la voz de Dios antes que la voz de nuestra alma. Antes que la voz de nuestra alma. Antes que la voz de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Por favor, oiga eso, anótelo, póngalo en su corazón, en su espíritu, para que dejemos de ser almáticos y avancemos a ser personas, hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque los que, hermanos, entienden las cosas de Dios son aquellos que son espirituales, no almáticos. Entonces, la voz de Sara para mí iba acorde con la voz de Dios. Pero miren la voz del alma de Abraham, hermano. A ver si lo tengo acá. Otra vez la voz del alma de Abraham. Dice Génesis 21:11. Este dicho, eso que le dijo Sara, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿Cuál hijo? Ismael. Le dolió. Era grave para Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Hermana Olga, ¿cómo cree usted que se sentía Abraham? Puede hablar ahí se escucha tu voz. Entre la espada y la pared. ¿Pero a qué se debía que estaba entre la espada y la pared? Porque era también su hijo. Era también su hijo, pero ¿cómo estaba pensando Abraham? Almáticamente. Almáticamente. Cuando nos encontramos, hermanos, entre la espada y la pared, es porque la pared, ¿verdad? Es nuestra alma. Y la espada es la palabra del Señor. Y decimos, ¿qué hago? ¿Obedezco a lo que siento? ¿O a mis emociones? ¿O le hago caso a Dios? Oiga eso. Abraham, ahora, hermanos, vuelve otra vez la voz de su alma. Mira
qué mala es Sara, mira cómo está tratando a tu hijo Ismael. Es cuando ella fue la que te metió entre tu cuarto a su criada, porque ella no podía darte hijos, y ahora ella está corriendo al muchacho y a la mujer. Entonces Abraham está pensando su alma, la voz de su alma. Ahora, mire, en esa situación que se encontraba, vuelve Dios a hablarle a Abraham. La voz de Dios. Génesis 21, 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Hermano, hermana, a veces lo que te dicen puede ser que no te guste. Hay gente que se acerca a pedir consejo y esperan que el pastor le diga lo que ellos en su alma desean escuchar. Se molestan, se van de la iglesia, se enojan. Pero la verdad es que yo tengo que hablar la palabra. Sara, hermano, no estaba fuera de la voluntad de Dios. La voz de Sara iba acorde con la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dice: en todo lo que te diga Sara, hazle caso, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. No sé si me estoy explicando allá, hermanos. Allá diga un amén si usted me está escuchando, ¿verdad? Y si no le gusta, diga un ay. Entonces, fíjense bien, la voz del alma de Abraham no iba acorde con la voz de Dios. La voz de Sara iba acorde con la voluntad del Señor. Entonces, vamos a pasar a otro caso, y con esto vamos a ir cerrando. El caso de Job. El caso de la mujer de Job. El caso de Job y su mujer, pues. Mire, la voz de Dios. Dice Job 1:8. Antes de eso encontramos que Job era un hombre, hermanos, perfecto, recto, justo, temeroso de Dios, dice la Biblia, apartado del mal. Ahora, el verso 8 del capítulo 1 dice: y Jehová dijo a Satanás. ¿Quién es Satanás? El adversario, el contrincante, el que lleva la contraria. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira el concepto que tenía Dios, y Dios lo dice. La voz de Dios, hermanos, dictamina y declara quién es Job. Ahora, veamos la voz oigamos lo que dice aquí. No oigamos la voz de Satanás, sino oigamos lo que dice la Biblia acerca de la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda. Job 1:9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, ¿cree que Job te teme y te sirve nada más porque sí? No, Job te sirve por conveniencia. ¿Y sabe por qué? Porque dice el verso 10: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire, hermano, cómo desde la perspectiva el Señor reprenda a Satanás, pero desde esa óptica, hermanos, nos damos cuenta que el Señor nos cubre con 3 círculos. Nos cerca. Dice: no le ha acercado alrededor a él. Primer círculo. El Señor nos cerca a nosotros nos tiene guardada. La primera cerca. La segunda cerca dice: y a su casa. El segundo círculo con el que el Señor nos guarda, nos protege. Nuestra familia, nuestros hijos. Y dice: y a todo lo que tiene. El tercer círculo, hermano. Eso puede ser otro tema, ¿verdad? Que pudiéramos desarrollar después. Perdón. Porque hay 3 círculos alrededor de nosotros. ¿Y por qué círculos, hermano?
porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también el ángel de Jehová acampa alrededor, ¿sí? 3 círculos hace alrededor, uno alrededor de nosotros, otro alrededor de nuestra familia y otro alrededor de nuestras pertenencias. Aleluya. Ahora, aquí el contrario, el contrincante, el adversario dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vas a ver cómo a Job, si le quitas esos 3 círculos y me permites tocarlo o tocarle sus pertenencias y su familia y hasta su cuerpo, entonces vas a ver cómo Job te maldice. Entonces Dios le permite a Satanás. Y la Biblia dice, hermanos, que en una de esas, en la situación más difícil de Job, en el momento más fuerte de la lucha, de la prueba, la voz de la mujer, hermanos, de la mujer de Job, ay, se sintoniza, se pone acorde con la voz de Satanás. ¿Qué quería Satanás? ¿Qué dijo Satanás? ¿Cuál fue la voz de Satanás? ¿Qué dijo? Quítale los 3 círculos y vas a ver cómo Job te maldice, cómo Job blasfema contra ti. Y entonces en una de esas, hermanos, la voz de la mujer de Job, Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice, blasfema a Dios y muérete. ¿Con quién iba de acuerdo esto? Con la voz. No iba de acuerdo con la voz de Dios. Dios había dicho, Job es un hijo mío, es perfecto, es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job, hermanos, no había pues atribuido a Dios despropósito alguno. Pero la mujer le dijo, maldice a tu Dios o maldice a Dios y muérete, blasfema. Eso se parece a lo que Satanás le había dicho a Dios. Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo blasfema, cómo te maldice. Entonces, hermanos, debemos tener el cuidado que voz estamos escuchando. Hay muchas voces, pero por lo menos hoy, hermanos, estamos viendo la importancia de darle la prioridad a la voz de Dios. La voz de Dios viene para bendecirnos, para beneficiarnos. Si la oímos y obedecemos, el Señor nos va a bendecir abundantemente. Si oímos la voz de Satanás, hermanos, y todavía aún así somos portadores de esa voz, que el Señor reprenda eso, hermano, y renunciamos a esa situación. Pero hay gente que se deja usar por Satanás. De veras, hermano. Entonces no podemos nosotros ser influenciados por la voz del enemigo y luego transferir esa palabra. Mejor digámosle, Señor, llena mi boca de tu palabra para que yo hable tu voz, para que yo hable tu palabra, para que yo sea un portavoz como Sara. Sara, hermano, le recordó a Abraham la promesa de Dios, el pacto de Dios. Por eso Dios le dijo, oye a Sara. Pero en el caso de Adán, la mujer no se dejó usar por Dios, sino se dejó usar por la serpiente. En el caso de la mujer de Job, se dejó usar por Satanás y no se puso acorde con la voz de Dios. El Señor nos ayude, hermanos. El Señor nos ayude. Voy a invitarle para hacer una oración en esta tarde y pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo traiga
revelación. Señor, que caiga la iluminación, como algunos le dicen, pero la revelación que viene de parte de tu Espíritu, para que podamos entender esta palabra. Señor, haz de nosotros receptores de tu voz. Anulamos, cancelamos todo receptor, Señor, de la voz de Satanás en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra cónyuge, en los cónyuges, en los esposos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias por tu misericordia. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues el día de mañana, si Dios lo permite, nos vamos a ver una vez más aquí. Ahora vamos a estarlo haciendo de esta manera. El Facebook ya no me da la opción de hacer, pues de transmitir por audio. Así que ahora tiene que ser por video. Entonces, hermanos, mañana a las 6 de la tarde, Dios me lo bendiga. Les saluda la hermana Olga Lidia, que está allá detrás de cámara y haciendo los comentarios pertinentes, ¿verdad? Es una mujer que Dios usa también, hermanos, para compartir el mensaje. Y gloria a Dios por esa conexión que el Señor nos permite, hermanos, a nosotros. Denme chancecito aquí, nada más quiero ver que algo aquí me faltó. Mire, a ver, ¿dónde estás? No veo aquí dónde estoy. A ver, permítamelo. Lo que pasa es que quiero ver si... Ok, mire cómo ya terminé de predicar según yo, hermano. Y bueno, de todas maneras, mañana estaremos hablando de este tema una vez más. No encuentro la... ¿Dónde está? Ay, Dios mío. Ok. Mire lo que le iba a decir. Es esto. Hagamos lo que hizo Job, hermano. Job le dio prioridad a la voz de Dios. Y le dijo a la mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, haz hablar. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces tengamos cuidado, hermanos, y no vayamos a pecar con nuestros labios. No permitamos que, primero asegurémonos que lo que vamos a decir sea algo que Dios nos ha dicho. Por eso, hermanos, yo le invito para que usted no ande buscando, ¿verdad? Como a gente, a alguien, y si incluso viene a buscarme a mí, hermanos, para hablar, no venga, el pastor no tiene una profecía para mí, decía alguien por ahí. Un hermano me hablaba y me decía, hermano, ¿tiene algo el Señor para mí por ahí? Un montón, hermano, pero tiene que venir a los cultos. No, él quería venir aparte para que yo le diera palabra o una profecía. Andaba como que ya no veía, me veía como un adivino. Y hay gente que así lo hace, hermano. Cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Bien, Dios les bendiga y que el Señor me los guarde. Amén.